Un inédito hecho acontece a una mujer de la comuna de Rancagua. Se trata de Mallory Albornoz, quien desde el 2020 acusa ser víctima de una suplantación de identidad doble. Primero le quitaron el acceso a sus permisos para salir en cuarentena ante la comisaría virtual y segundo solicitaron los retiros del 10% de la AFP a su nombre. Todo esto comenzó cuando quise sacar mis permisos para poder movilizarme, hacer mis compras y no tuve acceso a esto. Revisando la página caída, ya esperé una semana, volvió a ocurrir lo mismo, me dirijo a la comisaría, trato de pedir ayuda, o sea, que si me pueden dar algo, y ellos me dicen que no, que es todo mediante comisaría virtual, por tanto, genero el llamado al call center de comisaría virtual y ellos ahí me explican que los permisos fueron sacados ya en una fecha y en un horario en el que yo estaba trabajando, por tanto, imposible. Y me dicen que entonces realice la denuncia por suplantación de identidad, porque alguien estaba usando mis datos para sacar esto. Me dirijo a la comisaría y me explican que si no tengo un culpable, que no llegaría a nada. Entonces, finalmente explicando como toda la situación y el temor de todo esto, dejo una constancia en Carabineros. Esperando que obviamente todo esto se fuera resolviendo y pasaron las semanas, siguió ocurriendo exactamente lo mismo. Dejo un reclamo en comisaría virtual en las páginas web de ellos y ellos se contactan conmigo y ahí me indican que los procesos no se hicieron como correspondía, entonces llevan como una parte interna de sumario y ¿cómo se llama? Y diligencias propiamente de ellos y que por otro lado yo tomaré la mía que es por fiscalía, donde hago mención justamente de esto. Después de esto pasó que se dio cuenta de que la estaban suplantando en la AFP. ¿Cómo ocurrió esto? Lo de la FP, como yo ya sabía esto de la suplantación de identidad inicial, hice cambio de mi carnet, de mis claves en general y em, pasaron a utilizar la clave única. Ahí dejé de tener mayor problema ya que hice cambio de todo. Con respecto a los permisos, y en octubre decidí sacar el dinero para poder hacer algunos cambios personales y fue donde me di cuenta que la página estaba caída, tenían problemas, llamo y me dicen que después de muchos llamados en realidad me dicen que yo ya había retirado el 10%, mi primer 10%. No había ocurrido así. Eh, Traté de mandar los mails, me dijeron que enviara todo a una sucursal, fui a la sucursal que estaba quemada. Como le digo, todo fue en tiempos de pandemia, donde todo era mucho más complejo, entonces pidiendo permiso, haciendo todo lo que me solicitaron que hiciera. Y la respuesta de la FP era que sí o sí debía haber sido yo porque los datos que ahí aparecían eran los míos. Y ahí fue donde yo ya comencé con un temor mayor porque nunca perdí mis documentos, nunca he perdido nada tecnológico, ni mi celular, ni mi notebook, las cosas de verdad se mantuvieron siempre en mi poder, por tanto, ¿quién tenía acceso a todas mis cosas? Pasó el tiempo y descubrí que no habían retirado el total del 10%, que habían sacado el 10% de mi 10% y lo habían depositado en una cuenta que era mía que estaba en desuso que eso yo lo utilizaba en la universidad hace muchos años atrás. Ya cuando salí de la universidad tuve mi cuenta con otro banco y esa es la que uso hasta la fecha. Y por tanto, como no tuve acceso a nada de eso, no sé si ellos quisieron robar y como yo no tengo ni las claves ni las tarjetas, no pudieron hacerlo. O simplemente fue una mala jugada el hecho de que no pudieran hacer esas cosas. Después de eso, traté de demostrar, fui a la superintendencia, también todo como súper complejo, pidiendo permiso, haciendo todo lo que me solicitaban. Llegué, entregué todos los datos y ellos dictaminaron que me tenían que devolver el 90% de mi primer 10%. La FP se contacta y me dice que lo van a resolver. Nunca me depositaron nada, nunca hicieron nada. Como esto siguió ocurriendo, volví a hacer los reclamos, volví a entregar toda la información a la superintendencia. Finalmente ya tuve una persona que se contactó conmigo por primera vez,
que de verdad me dio su nombre y su mail para poder conversar el tema. Y me pregunta que por qué hice lo mismo en el segundo 10%, en el segundo retiro. Estoy ya en enero, puede ser, enero, febrero. Y yo, si no saqué el primero, no saqué el segundo, por lo mismo. Y le explico que no soy yo, vuelve todo el calvario, trato de entregar todo, le pido que me depositen el 90 que queda en mi cuenta corriente. No ocurre así, me mandan una carta donde nuevamente los datos no son los que corresponden. Y ahí fue donde yo decidí enviarle un mail y decir, ¿saben qué? Si no me dan respuesta, esto en mayo, si no me dan respuesta yo voy a tener que hacer esto público porque están pasando a llevar absolutamente todo lo que le he pedido a la fecha. No están escuchando nada de lo que les estoy diciendo. Y ellos a la fecha todavía no me están revisando el caso. No sé nada de eso. Pedí que me entregaran ordenado, porque Fiscalía también lleva el caso por otro lado. Pedí que me entregaran ordenados todos los reclamos que yo había realizado. Y dentro de eso aparece que yo vivo en España, una cosa que imposible que yo hubiese esto, jamás. Lo que significa que en realidad era muy difícil que me pudieran dar respuesta. No saben cuál es mi caso, no tienen los antecedentes, pese a que yo sí he entregado todo. Marely, ¿cómo ha afectado esta situación en tu vida cotidiana? Bueno, inicialmente, cuando ya me di cuenta de todo esto, de que no estaba teniendo solución ni respuesta, me cambié de casa, estuve con mi gente alrededor, no pude viajar. El miedo que se siente de no entender qué está pasando, de no saber a quién acudir, porque había acudido, no sé, a la PDI, Carabineros, la Fiscalía, y a la fecha no tenía respuesta, genera un miedo mayor. No saber de dónde nace todo esto, cómo nace todo esto, hace que en realidad uno se vaya como escondiendo y me costó mucho salir y poder presentar todo esto. Es muy complejo la situación ya que, como le explicaba, mi familia no es de acá. Por tanto, mi grupo son mis amigas, la gente del trabajo, que son las personas que me conocen y podrían entender que yo no hago estas cosas. Pero el resto soy nada, y quienes debieron haber quizás apoyado o la respuesta que yo esperaba no la obtuve. No la obtuve a tiempo, no la obtuve cuando la necesité, y de ahí en adelante es solo seguir con reclamos formales, seguir con llamados, nada que termine con esto. Yo no sé en qué momento esto se va a acabar. ¿Tienes conocimiento de alguna otra persona que haya sido víctima de este fraude o suplantación de identidad? La verdad es que a la fecha no. No, como tampoco lo había presentado, pero hasta ahora no sé de otra persona que haya pasado lo mismo. Hace poco vi por las noticias una persona que le sacaron su dinero y después se lo devolvieron, pero no sé si es exactamente lo mismo mío. No me he contactado tampoco con él porque esto para mí es nuevo. Y les di, no sé si es la palabra correcta, pero traté de mandar los mensajes indicando de que yo no quería nada de esto. Yo lo único que quería era que me entregaran, por ejemplo, de la AFP una respuesta concreta, y si se podía de la Fiscalía, quién o cuándo, para que parara todo esto. Como Más no que he nada tenido para nada. tener claridad de quién es la persona que está vulnerando tu identidad. Claro, exactamente, para poder ya terminar con este calvario. De verdad que los cambios de casa, nada ha sido fácil. El estar con las terapias, que mis amigas me hayan tenido que soportar, porque literalmente ellas me hacían las compras de lo más básico porque yo no podía salir de mi casa. En mi trabajo, tener que... estamos en una pandemia, en vez de estar enfocado 100% en lo que significa mi trabajo, tener que estar en trámites, mandando mail, yendo a las sucursales, yendo a la fiscalía. Eso genera un estrés y una limitación en el quehacer diario, que tengo la suerte y la fortuna en general de que la gente ha podido entenderme, pero si no fuera el caso, quizás estaría viviendo en otra etapa. La afectada indicó que quiso dar a conocer su lamentable situación para dejar en evidencia la negligencia de Carabineros y de la AFP, ya que estas instituciones no le han entregado una respuesta oportuna frente a la vulneración de sus datos. Informa para ustedes Marcia Soto, periodista de TV Higgins.